Imagina que todo cambia en cuestión de horas. Una ola gigante, nacida en un rincón volcánico del Atlántico, comienza su viaje imparable. Ciudades como Nueva York, Miami y Lisboa quedarían bajo el agua sin previo aviso. ¿Puede realmente un solo volcán provocar semejante catástrofe global? Hoy exploramos la verdad científica detrás del temido megatsunami de La Palma. Prepárate para descubrir cómo un rincón paradisíaco podría convertirse en el epicentro de un desastre mundial. Y lo más importante, ¿qué tan cerca estamos de que esto ocurra? La Palma, una belleza geológica con un lado oscuro. En medio del océano Atlántico, las Islas Canarias emergen como joyas volcánicas que el tiempo ha esculpido con paciencia y furia. Entre ellas, La Palma brilla por su belleza natural y sus paisajes abruptos, pero bajo su apariencia serena, se oculta uno de los riesgos geológicos más inquietantes del planeta. La Palma es una isla joven en términos geológicos. Nació hace aproximadamente 2 millones de años debido a un fenómeno conocido como hotspot volcánico, una zona del manto terrestre donde el calor y la presión generan ascensos constantes de magma. A lo largo de millones de años, las erupciones sucesivas fueron construyendo la isla capa tras capa, formando un paisaje montañoso, abrupto y escarpado. Su relieve no es casual. Es el resultado de una batalla constante entre el fuego interior del planeta y la erosión de la superficie. En el corazón de esta isla se alza el Cumbre Vieja, un extenso sistema volcánico que recorre la isla de norte a sur. No es un volcán extinto, ni siquiera dormido. Es un gigante activo y vigilante. Ha despertado varias veces en la historia reciente, cada vez dejando huellas profundas en el paisaje y en la vida de los habitantes. En 1949, en 1971 y más recientemente en 2021, sus erupciones recordaron al mundo que La Palma es un lugar donde la Tierra aún está escribiendo su historia. La erupción del 2021 fue especialmente devastadora. Destruyó hogares, carreteras, campos agrícolas y forzó la evacuación de miles de personas, cubriendo la isla de cenizas y fuego. Pero el peligro que hoy nos convoca no es simplemente una erupción superficial, es algo mucho más profundo, más invisible y más temido por los científicos: la inestabilidad estructural de la propia isla. La Palma está formada por pendientes extremadamente empinadas. El crecimiento rápido del volcán ha creado laderas jóvenes cuya resistencia está continuamente siendo desafiada por las fuerzas de la gravedad, la erosión y los terremotos locales. Además, el agua, ya sea de lluvia, del océano o de fuentes subterráneas, ha penetrado en las capas de roca volcánica durante siglos, debilitando su cohesión mediante reacciones químicas que lentamente van fracturando el interior del volcán. La zona más crítica es el flanco occidental del Cumbre Vieja, que mira directamente hacia el océano Atlántico. Allí, el terreno ha mostrado signos preocupantes de fragilidad. Durante la erupción de 1949, los geólogos observaron una enorme grieta de más de 2 kilómetros que recorrió el flanco oeste. Esta grieta, llamada la falla de la Cumbre Vieja, no es simplemente una fisura superficial, es una advertencia geológica, evidencia de que una parte sustancial del volcán podría deslizarse hacia el océano si las condiciones correctas se alinean. El temor de los científicos no es nuevo. Desde hace décadas, especialistas en geología volcánica advierten que esta ladera podría colapsar de manera catastrófica durante una futura erupción o tras una serie intensa de terremotos. Este escenario, aunque poco frecuente en el mundo, no es inédito en la historia geológica del planeta. Existen registros de grandes deslizamientos volcánicos en otras islas volcánicas del mundo, como Hawái o Japón, que han generado tsunamis locales. ¿Pero qué tendría de especial un colapso en La Palma? La respuesta está en su ubicación y en el volumen potencial del deslizamiento. Se estima que, si el flanco occidental colapsara, hasta 500 kilómetros cúbicos de roca podrían precipitarse violentamente al océano Atlántico. Para ponerlo en perspectiva, sería como lanzar toda la ciudad de Nueva York al mar en un instante. El impacto sería brutal. La caída masiva de roca en el océano desplazaría millones de toneladas de agua, generando una serie de ondas gigantes que se propagarían a través del Atlántico. El resultado, un megatsunami que podría golpear costas a miles de kilómetros de distancia, afectando desde África hasta América del Norte y del Sur, pasando por Europa Occidental y el Caribe. Es importante aclarar que aunque este escenario es potencial, no es inevitable. Los científicos continúan estudiando la isla y monitoreando sus movimientos. Sin embargo, la hipótesis es lo suficientemente plausible como para haber generado debates globales sobre la necesidad de vigilancia y preparación ante fenómenos naturales extremos, porque La Palma, aunque pequeña, podría ser el epicentro de un desastre sin precedentes en la historia moderna. Y la pregunta sigue siendo la misma: ¿estamos realmente preparados?
Si te apasiona comprender los secretos ocultos bajo nuestros pies y anticipar los riesgos que podrían cambiar el curso de la historia, suscríbete ahora mismo, así podrás seguir explorando con nosotros los misterios más inquietantes de la naturaleza. ¿Cómo sería el megatsunami? La ciencia detrás del desastre. Cuando hablamos de tsunamis, la mente suele transportarnos a imágenes como las del tsunami del Océano Índico en 2004 o el de Japón en 2011, eventos catastróficos pero localizados en áreas específicas. Sin embargo, lo que los científicos temen que pueda ocurrir en La Palma no es un tsunami ordinario, es un megatsunami, una ola tan grande y poderosa que no solo afectaría a una región, sino que atravesaría todo un océano, golpeando costas en continentes distantes con una furia descomunal. La hipótesis de este escenario fue propuesta por los geólogos Stephen Ward y Simon Day en el año 2001 a través de un modelo científico basado en simulaciones por computadora y análisis geológicos. Plantearon un escenario alarmante. Durante una futura erupción del volcán Cumbre Vieja, el flanco occidental podría colapsar de manera súbita. Según sus estimaciones, alrededor de 500 kilómetros cúbicos de material rocoso se deslizarían hacia el océano Atlántico. Para dimensionar esta magnitud, basta imaginar más de 200 millones de piscinas olímpicas lanzadas al mar en cuestión de minutos. El desplazamiento de tal volumen de roca generaría una perturbación masiva en la superficie del océano. La energía liberada sería equivalente a varios miles de bombas nucleares detonando simultáneamente bajo el agua. Esta energía no desaparecería, sino que se transformaría en una serie de ondas gigantescas que viajarían a velocidades cercanas a los 800 kilómetros por hora, comparables a la velocidad de un avión comercial, propagándose sin obstáculos a través del Atlántico. Los primeros lugares en sufrir el impacto serían las Islas Canarias y la costa noroccidental de África. Según los modelos de Ward y Day, las olas podrían alcanzar alturas de hasta 100 metros en estas áreas cercanas, arrasando poblaciones costeras, puertos pesqueros y zonas turísticas en cuestión de minutos. Para esas comunidades no habría tiempo suficiente para evacuar. La devastación sería inmediata y total. Pero el verdadero terror de este escenario no se limita a las proximidades de La Palma. Lo inquietante es el alcance global. Los modelos predicen que, a pesar de que las olas perderían algo de energía al alejarse de la fuente, aún mantendrían alturas devastadoras al alcanzar Europa y América. Costas como las de Lisboa, Cádiz, Burdeos, Casablanca y Agadir podrían recibir olas de 10 a 25 metros apenas 3 a 5 horas después del colapso, una amenaza potencialmente mortal para ciudades enteras, infraestructuras portuarias e históricas zonas urbanas que no están diseñadas para soportar semejante embate del océano. Y más allá del Atlántico Oriental, el tiempo seguiría corriendo, pero el peligro no disminuiría. Al cabo de 8 a 10 horas, las olas alcanzarían la costa este de América del Norte y América del Sur. Ciudades como Nueva York, Boston y Miami, con millones de habitantes viviendo a nivel del mar, quedarían expuestas a olas de hasta 20 metros. En Sudamérica, regiones costeras de Brasil, Venezuela, Colombia y el Caribe podrían sufrir consecuencias similares, especialmente en zonas vulnerables por su baja elevación y alta densidad poblacional. El impacto no solo sería humano, la economía global sentiría el golpe de inmediato. Los principales puertos del Atlántico, claves en el comercio internacional de mercancías, energía y recursos naturales, serían arrasados o quedarían inutilizados por días, semanas o incluso meses. El comercio marítimo, que representa cerca del 90% del transporte mundial de mercancías, se paralizaría en el Atlántico, los precios de bienes esenciales se dispararían y las cadenas de suministro global entrarían en crisis. Las ciudades afectadas tendrían que enfrentar la reconstrucción de infraestructuras críticas como centrales eléctricas, aeropuertos, hospitales y redes de transporte. Los daños serían tan extensos que el costo total podría ascender a billones de dólares, con consecuencias económicas que repercutirían en todos los continentes. Además, las aseguradoras enfrentarían reclamaciones sin precedentes y los gobiernos tendrían que movilizar recursos económicos y humanos a una escala pocas veces vista fuera de tiempos de guerra. El desastre ecológico sería igualmente descomunal. Los ecosistemas marinos y costeros colapsarían bajo la presión del impacto. Manglares, arrecifes de coral y reservas naturales quedarían devastadas. La contaminación de aguas costeras por desechos urbanos e industriales esparcidos por las olas generaría una crisis ambiental prolongada, afectando a la pesca, al turismo y a la biodiversidad durante años. Pero, ¿cómo es posible que un evento generado por una isla relativamente pequeña tenga semejante alcance? La respuesta está en la física del océano. A diferencia de los tsunamis tradicionales, que se producen por terremotos submarinos que liberan energía de forma lineal, un megatsunami generado por el colapso de un volcán
produce un desplazamiento vertical masivo del agua en un solo punto. Esta liberación puntual y súbita de energía crea ondas extremadamente potentes que se propagan radialmente en todas las direcciones. Además, el relieve oceánico juega un papel clave. El fondo del Atlántico no tiene grandes obstáculos que puedan frenar o dispersar la energía de las olas antes de que lleguen a las costas. De hecho, en algunos sectores, el perfil submarino podría incluso amplificar las olas a medida que se acercan a tierra firme, un fenómeno conocido como efecto de canalización. Las simulaciones también muestran que las olas llegarían en múltiples embates. La primera ola sería la más alta, pero las siguientes, aunque menores en tamaño, seguirían causando destrucción. Las ciudades costeras recibirían oleadas sucesivas que arrastrarían lo que la primera ola no pudo destruir, generando inundaciones más profundas y extendidas. Cabe aclarar que el modelo propuesto por Ward y Day, aunque ampliamente citado, ha sido objeto de debate. Otros científicos argumentan que el volumen real de material que podría colapsar podría ser menor, lo que reduciría la magnitud del tsunami. Además, existen hipótesis que plantean que el colapso podría no ser instantáneo, sino progresivo, disminuyendo la energía liberada. Sin embargo, estos argumentos no eliminan el riesgo, solo lo recalculan en términos de probabilidades y magnitudes más realistas. En cualquier caso, la simple posibilidad de un megatsunami de origen volcánico ha bastado para que muchos organismos internacionales pongan su atención en La Palma y en la necesidad de reforzar los sistemas de monitoreo y alerta temprana. Porque, aunque la probabilidad de que ocurra mañana es baja, el impacto potencial si ocurre sería uno de los peores desastres naturales de la historia moderna. ¿Exageración o amenaza real? El debate científico actual. Desde que Ward y Day publicaron su modelo en 2001, el mundo científico y mediático ha debatido intensamente sobre la amenaza del megatsunami de La Palma. Algunos lo ven como una advertencia razonable ante un riesgo improbable pero catastrófico. Otros lo consideran una exageración alimentada por el sensacionalismo, que podría generar más alarma social que prevención efectiva. La verdad, como casi siempre, se encuentra en el delicado equilibrio entre el escepticismo y la precaución. Los críticos del modelo original argumentan que Ward y Day podrían haber sobreestimado tanto el volumen potencial del colapso como la energía que se transferiría al océano. Según sus detractores, el cálculo de los 500 kilómetros cúbicos de material que caería al mar corresponde a un escenario extremo, poco probable desde un punto de vista geológico. Estudios más recientes sugieren que el volumen real podría ser considerablemente menor, reduciendo así el tamaño tsunami resultante. Algunos cálculos actualizados estiman un colapso de entre 80 y 150 kilómetros cúbicos, cifras que siguen siendo alarmantes pero no alcanzan el nivel apocalíptico inicialmente propuesto. Otro punto clave del debate es el modo en que ocurriría el colapso. Ward y Day describieron un escenario súbito, con el flanco occidental derrumbándose de manera casi instantánea, lo que generaría un enorme desplazamiento de agua. Sin embargo, otros científicos sostienen que la física de las laderas volcánicas sugiere que el colapso podría producirse de forma gradual, como una serie de deslizamientos más pequeños que se sucederían en minutos, horas o incluso días. En este escenario, cada deslizamiento liberaría menos energía, produciendo tsunamis más localizados y menos devastadores a escala global. La atenuación natural de las olas a medida que recorren grandes distancias es otro factor importante. Las simulaciones muestran que las olas generadas por un colapso en La Palma perderían energía al propagarse a través del Atlántico. Factores como la fricción con el fondo oceánico, la dispersión radial y la interacción con las corrientes marinas contribuirían a disminuir la altura y la fuerza destructiva de las olas al llegar a costas distantes. Por lo tanto, aunque las primeras islas y costas africanas podrían recibir el impacto de olas gigantes, América del Norte y del Sur verían olas mucho más pequeñas, probablemente comparables a grandes tormentas oceánicas o tsunamis regionales ya conocidos. No obstante, esta atenuación no elimina el riesgo, solo lo reduce, y la historia geológica nos recuerda que eventos similares han ocurrido antes. Por ejemplo, en Hawái, el deslizamiento del flanco del volcán Mauna Loa hace aproximadamente 120 años produjo un enorme tsunami que dejó depósitos marinos a gran altura en las laderas vecinas. En Japón, el colapso parcial del monte Unzen en 1792 generó un tsunami que arrasó poblaciones cercanas. Incluso en la propia región de las Canarias existen evidencias geológicas de deslizamientos submarinos masivos, como el colapso del flanco norte de Tenerife hace miles de años, que generó campos de escombros submarinos aún visibles hoy. Sin embargo, hay que destacar una diferencia clave. Ninguno de estos eventos dejó evidencia clara de un megatsunami transoceánico. Fueron grandes deslizamientos, sí,
y generaron tsunamis destructivos en su región inmediata, pero no alcanzaron a destruir continentes enteros ni a provocar una catástrofe global. Esto ha llevado a muchos científicos a pensar que el modelo de La Palma, aunque técnicamente posible, representa una extrapolación extrema basada en un conjunto específico de condiciones poco frecuentes. Entonces, ¿por qué seguimos hablando de ello? Porque, aunque improbable, el riesgo no es cero. Y cuando un evento tiene consecuencias tan desproporcionadas respecto a su probabilidad, ignorarlo sería una irresponsabilidad. El concepto de riesgo no solo depende de la probabilidad, sino también del impacto potencial. Y en este caso, el impacto es global, económico, social y ecológicamente devastador. La ciencia, por tanto, mantiene una postura intermedia. Reconoce que el escenario catastrófico es poco probable, pero no imposible. Por eso, insiste en la necesidad de seguir vigilando la actividad geológica de La Palma, monitoreando cualquier desplazamiento anómalo del terreno, cambios en la actividad sísmica o signos de presión magmática inusual. La tecnología actual permite medir con gran precisión los movimientos milimétricos del terreno mediante GPS y satélites radar, así como detectar pequeñas deformaciones en la superficie del volcán que podrían anticipar un colapso. A pesar de los avances, existen limitaciones importantes. Los procesos volcánicos y gravitacionales son caóticos e impredecibles. Un colapso catastrófico podría ocurrir sin un aviso claro o podría tardar siglos en suceder, sin que las señales actuales sean suficientes para predecirlo con certeza. Y mientras tanto, la vida continúa sobre el frágil equilibrio que sostiene a La Palma. La incertidumbre científica se traduce en un dilema práctico. ¿Cómo preparar a las poblaciones costeras de dos continentes ante un evento que podría no ocurrir jamás, pero que si ocurre cambiaría la historia humana? Algunos gobiernos han establecido planes de contingencia para tsunamis en general, pero muy pocos contemplan específicamente un megatsunami transatlántico. Y la población, salvo algunos sectores especializados, vive ajena a este riesgo potencial. Los medios de comunicación han contribuido tanto a difundir como a distorsionar esta amenaza. Documentales, reportajes y artículos sensacionalistas han popularizado la idea del megatsunami como un apocalipsis inminente, lo que ha generado tanto miedo innecesario como un rechazo escéptico por parte del público y algunos científicos. Sin embargo, el verdadero valor de este debate no reside en el alarmismo, sino en la vigilancia constante y la preparación inteligente ante lo improbable. Porque el verdadero peligro no es el volcán ni el tsunami. El verdadero peligro es la falta de preparación, la negación del riesgo y la arrogancia humana ante las fuerzas de la naturaleza. La Palma nos recuerda que vivimos sobre un planeta dinámico, donde las fuerzas internas pueden cambiar la faz del mundo en cualquier momento. Mientras el debate continúa, los científicos siguen vigilando el flanco occidental del Cumbre Vieja. Siguen revisando modelos, calibrando sensores y discutiendo hipótesis, porque aunque la ciencia aún no pueda predecir el futuro con exactitud, su deber es prepararnos para los escenarios más difíciles, aunque estos parezcan improbables. La vigilancia no es un acto de miedo, sino de responsabilidad, y mientras no podamos eliminar por completo la incertidumbre, la única opción sensata es mantenernos atentos. ¿Estamos preparados? Monitoreo y prevención ante lo inevitable. A pesar del debate científico y la incertidumbre que rodea la hipótesis del megatsunami, el mundo no ha permanecido indiferente. La Palma, como otras zonas volcánicas activas del planeta, cuenta con una red de monitoreo que vigila de forma constante sus movimientos sísmicos, deformaciones superficiales y señales volcánicas profundas. El Instituto Geográfico Nacional de España, junto con el Instituto Volcanológico de Canarias, mantiene estaciones sísmicas, sensores GPS y vigilancia satelital para detectar cualquier anomalía que pudiera anticipar una erupción o un deslizamiento masivo. Estos sistemas permiten observar cambios en el terreno milímetro a milímetro, detectando movimientos anómalos que, acumulados con el tiempo, pueden indicar un proceso de inestabilidad. La erupción de 2021 demostró que estos sistemas funcionan. Los científicos lograron anticipar la erupción con días de antelación, permitiendo evacuar a miles de personas y reduciendo significativamente las pérdidas. Pero cuando hablamos de tsunamis globales, la preparación no depende solo del monitoreo local. Existen redes internacionales como el Sistema de Alerta de Tsunamis del Atlántico y el Caribe, coordinadas por la Comisión Oceanográfica Intergubernamental de la UNESCO. Estas redes recopilan datos de sensores marinos, boyas de presión profunda y estaciones costeras, capaces de detectar anomalías en el nivel del mar que indiquen la formación de un tsunami. Una vez detectada una amenaza, los protocolos internacionales permiten que las alertas se difundan rápidamente entre los países costeros, movilizando a las autoridades locales para activar planes de evacuación
Sin embargo, este sistema, aunque robusto, enfrenta desafíos importantes. No todos los países cuentan con infraestructura de monitoreo suficiente y los tiempos de reacción ante un colapso repentino podrían ser insuficientes, especialmente para las regiones más cercanas a La Palma, donde las olas llegarían en menos de una hora. Además, la financiación de estos sistemas no siempre es constante. Muchos países dependen de fondos internacionales y donaciones para mantener operativos sus sensores, y la renovación tecnológica a veces se retrasa por falta de recursos o por prioridades políticas cambiantes. La prevención global requiere no solo tecnología, sino voluntad política, cooperación internacional y educación ciudadana. Las medidas de prevención actuales incluyen simulacros de evacuación en algunas zonas costeras del Atlántico, estudios de vulnerabilidad en ciudades como Lisboa o Nueva York y el desarrollo de planes de contingencia que contemplan escenarios de tsunamis. Sin embargo, aún faltan pasos cruciales: una mejor integración entre los sistemas de monitoreo volcánico y oceánico, una respuesta más coordinada entre los países del Atlántico y una mayor concienciación social sobre este tipo de amenazas. Hoy, las poblaciones costeras de América, África y Europa no viven pendientes de La Palma, y probablemente muchos habitantes ni siquiera sepan de su existencia. Pero la naturaleza no espera a que estemos listos. Su fuerza se despliega cuando las condiciones se alinean, sin importar la preparación humana. La historia geológica nos ha enseñado que los desastres más devastadores no siempre son los más frecuentes, sino aquellos para los que no estábamos preparados. La Palma nos recuerda que incluso los lugares más hermosos y tranquilos pueden ocultar amenazas colosales bajo su superficie. Prepararse no es vivir con miedo, es vivir con conciencia. Es reconocer que el planeta sobre el que caminamos está vivo, cambia y evoluciona, y que nuestra supervivencia depende de nuestra capacidad para entender esos cambios y adaptarnos a ellos. Porque al final, el verdadero enemigo no es el volcán, ni el océano, ni la tierra que se mueve bajo nuestros pies. El verdadero enemigo es la indiferencia ante lo que podría suceder. Si quieres seguir explorando los misterios más asombrosos y aterradores de nuestro planeta, suscríbete ahora mismo, activa la campanita y comparte este video con quienes aún desconocen estos riesgos ocultos bajo la superficie de la Tierra. Así no te perderás el próximo viaje por las fuerzas invisibles que podrían cambiar el mundo en un instante. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que el megatsunami de La Palma es una amenaza real o solo un mito exagerado? Déjame tu respuesta en los comentarios, me encantará leerte y seguir explorando este debate contigo. Nos vemos en el siguiente video y hasta entonces, mantente alerta, mantente consciente.